Sí, seguro, es una fecha muy especial. Hoy se acaba de elegir el abanderado que nos van a presentar en los Juegos Panamericanos de Toronto. Vamos a tener 481 atletas participando en los Juegos y es una delegación más que significativa con muchos deportes que van a estar obviamente compitiendo y representando a nuestro país, y esto nos llena de felicidad. 8 candidatos y la aclaración que hizo Laura Martinelli, que es la entrenadora de Pablo Pareto, que sería un honor presentarla, pero que lamentablemente el horario de la ceremonia inaugural está haciendo el mensaje correspondiente y el día 11 a las 9 de la mañana ya tiene su competencia, así que podrían haber sido 9. Y esto muestra las claras que hay muchísimos representantes que pueden portar la bandera. Fue elegido Walter con 11 votos, Sobresaire Federico Molinari, Alzogaray y Lauro sacaron 3 cada uno, y bueno, otros estuvieron también acompañando la votación. Yo creo que muestra que se está creciendo, que se está mejorando, que tenemos muchísimos atletas proyectados, atletas consagrados, otros en vías de consagración, y esto hace que en Toronto podamos esperar realmente una muy buena actuación de la delegación argentina. No, seguro, porque, a ver, esto es muy inteligente lo que me preguntás, porque evidentemente a veces se lee únicamente el escalón, digamos, de estar más arriba o lo que sería la medalla de oro, y en realidad nunca se da al mismo tiempo el crecimiento y el desarrollo de todos los deportistas. Entonces creo que acá lo que vamos a ver es muchas medallas de oro, pero vamos a ver muchas medallas y diplomas de deportes que antes no estaban en ese nivel y que ahora empiezan a ponerse, digamos, en condiciones de competir a partir del apoyo que se recibe de ENAR, a partir del mejoramiento de las condiciones de entrenamiento, el equipamiento, el apoyo, la beca y todo el trabajo conjunto que se viene haciendo desde el Comité Olímpico con la Secretaría de Deportes de la Nación y el ENAR para tratar de tener, digamos, una representación realmente de élite para lo que es el deporte argentino en cada uno de los niveles. Lo que está pasando en el deporte es algo muy bueno. Creo que todos somos muy ansiosos y a todos nos gustaría inmediatamente ser los primeros, pero este es un proceso de recambio muy grande, que lleva tiempo. Quizás son 2 o 3 ciclos para producir un recambio, pero lo que estamos viendo es el resultado de los jóvenes, la mejora, cuando vemos a algunos deportistas que de repente vuelven a hacer sus marcas o las mejoran y que se clasifican directamente a los Juegos Olímpicos o van a un mundial directo, eso es muy estimulante. Cuando vemos a algunos otros que de repente empiezan a volver, y cuando vemos chicos que no estaban y que de repente hoy tienen una chance de estar en los podios. O sea, quizás uno lo imagina, pero ver a los chicos en la Diamond League, evento reservado para lo máximo del mundo, y verlo a Germán ahí, que claramente se veía que está en etapa preparatoria y no está haciendo más esfuerzos que los necesarios, a Lauro me refiero, a Charaviglio con su marca, una marca importante después de tantos años, y así en las distintas competencias internacionales se van viendo resultados. Así que esto es lo que a mí me parece que es el proceso de recambio, y lo vamos a ir viendo en los Juegos. Seguramente vamos a ver medallas de deportistas que no son tan conocidos para el común de la gente, pero que están surgiendo. Y ojalá, digamos, nos den muchos oros. Tuvimos una gran cosecha en Guadalajara, que fueron 21, pero claramente nos han quitado la representación de ciertos deportes. Como lo decía, yo estoy muy descontento con la manera en cómo se maneja el programa deportivo de los Juegos Panamericanos, que creo que se debería usar el mismo ejemplo de los Juegos Olímpicos, determinar un programa deportivo, que ese programa deportivo sea estable y con lo que le permite a los países y a los deportistas prepararse conociendo fehacientemente quién y en qué disciplina se puede participar. No ha sido así hasta ahora, pero Argentina va a trabajar para que eso cambie, porque nos parece injusto para los deportistas. Dicho esto, espero buenos resultados, veremos de qué colores son las medallas, pero seguramente vamos a tener más medallas en su conjunto que las que pudimos haber esperado en el último juego. Yo creo, como te decía, que el ENAR marca un cambio sustantivo en el deporte argentino porque permite contar con los recursos que muchas veces no estaban, y tener las mejores condiciones de preparación. Como decía Gerardo, esas nuevas medallas que vamos a ver van a ser de esos atletas que han ido potenciando su entrenamiento en esta etapa. El ENAR no solo ha fortalecido el presupuesto para alto rendimiento, sino que ha permitido mejorar el equipamiento de
cada uno de los deportes, la concentración, las giras previas, los eventos preparatorios para los eventos y generar una gran base de desarrollo con nuestros talentos deportivos que se están proyectando en una edad más joven a Buenos Aires 2018, que son los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, pero también algunos de esos recambios están empezando a aparecer ahora porque son los que arrancaron en el 2010 con ese programa. O sea, yo creo que, como decía Gerardo, de aquí a 4 o 8 años más, nosotros vamos a tener un recambio completo de toda esta generación que va a vivir con el ENAR, digamos, una situación distinta a la que pasaron, por ejemplo, Camao u otros deportistas que en su momento todo dependía de su esfuerzo personal y de algún apoyo que podían recibir por parte del Estado.